Bueno, hoy vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, en la vida de una figura que no solo exploró un mundo que estaba oculto, sino que se lo enseñó a toda la humanidad. Vamos a analizar la increíble historia de Jacques Cousteau, el hombre que cambió por completo nuestra relación con el océano. Y es increíble pensar que todo empezó así, como él mismo cuenta, con un simple juego en un campamento de verano. Unas palabras que, vistas ahora, parecen casi una profecía, ¿no? Como si su destino ya estuviera escrito en el agua. Para entender a Cousteau tenemos que viajar a 1910. Nació siendo un niño con una salud bastante delicada. Y fijaos qué curioso, porque fueron precisamente los médicos los que, sin tener ni idea, le empujaron hacia su gran pasión, al recomendarle nadar para hacerse más fuerte. Aquí se juntan, digamos, las tres piezas clave de su juventud. Por un lado, su mala salud lo lleva al agua, casi por obligación. Por otro, esa fascinación innata que tenía por cómo funcionaban las cosas, llegando a desmontar su cámara solo para entenderla. Y para rematar, esa curiosidad que le hizo convertir una tarea tan tonta como limpiar bajo un trampolín en su primer laboratorio submarino. Pero ojo, a pesar de toda esta conexión temprana con el mar, la verdad es que su sueño estaba en otro sitio, mucho más arriba. Después de graduarse en la Academia Naval Francesa, su gran ambición no era explorar los océanos, sino surcar los cielos. Sí, sí, como lo oyen. Quería ser piloto. Toda su formación y sus aspiraciones apuntaban a una carrera como aviador naval. El mar era parte de su vida, claro, pero el cielo era su verdadero objetivo. Y entonces, en 1936, todo se paró en seco. Un accidente de coche brutal. Le dejó el cuerpo destrozado, con una docena de huesos rotos. En un solo instante, en una carretera, su sueño de volar se hizo añicos. Para siempre. Pero aquí viene el giro de guión. El momento que lo cambia absolutamente todo. Porque esa tragedia fue en realidad su renacimiento. La rehabilitación fue larguísima, muy dura, y le obligó a nadar todos los días en el Mediterráneo. Y fue ahí, un día, con unas simples gafas de buceo, donde por primera vez vio con claridad el universo que se escondía bajo la superficie. El accidente le había cerrado las puertas del cielo, sí, pero le acababa de abrir de par en par las del océano. Claro, al descubrir este nuevo mundo se dio de bruces con un problema fundamental: el tiempo. Los equipos de la época eran un desastre, súper incómodos, y apenas le permitían estar unos minutos sumergido. Era como poder asomarse a un paraíso, pero sin poder entrar de verdad. Y aquí es donde entra en juego su faceta de inventor, porque la solución fue brillante por lo simple que era. No se trataba de inventar algo desde cero, no. En 1942 se juntó con un ingeniero, Émile Gagnan, y tuvieron una idea genial: adaptar una pieza que ya existía, un regulador de gas para los motores de coche. Lo conectaron a unas botellas de aire comprimido y listo. Con esa idea, casi improvisada, acababan de cambiar la historia. Lo llamaron el pulmón acuático, o aqualung, o sea, lo que hoy todo el mundo conoce como scuba. Y esto fue una revolución total. Por primera vez en la historia de la humanidad, una persona podía nadar libre sin tubos que la ataran a la superficie. Podíamos movernos como peces. Hay que pararse a pensar en lo que eso significó. Con la llave que abría las puertas del mundo submarino en su mano, Cousteau dejó la marina. Ahora necesitaba una base de operaciones móvil para llevar sus sueños por todo el planeta. Le hacía falta un barco. Y en 1950 lo encontró, el Calypso. Que ojo, no era un yate de lujo ni nada parecido, era un antiguo tragaminas de la Segunda Guerra Mundial. Y lo mejor es cómo lo consiguió. Un filántropo que creyó en él se lo alquiló por £1 simbólico al año. ¡1 franco! Esto te dice que su proyecto no nació de grandes presupuestos, sino de una pasión que era, sencillamente, contagiosa. Y el Calypso se convirtió en la plataforma desde la que lo cambió todo. La progresión fue meteórica. En el 53 publica el libro El mundo del silencio. 4 años más tarde, el documental con el mismo nombre se lleva un Oscar. Y ya a partir del 68, la serie de televisión El mundo submarino de Jacques Cousteau lo convirtió en un ícono mundial. Literalmente metió el océano en el salón de millones de hogares. Pero claro, pasar décadas explorando el mar le reveló una verdad bastante incómoda. El mundo que tanto amaba estaba cambiando. Los arrecifes que él había visto llenos de vida y color ahora estaban enfermos, grises, muertos. Se dio cuenta de que su misión tenía que cambiar. El explorador dejó de ser solo eso para convertirse en un defensor. Y no se anduvo con tonterías. Ya en 1960 lideró una campaña que consiguió detener el vertido de residuos radiactivos en el Mediterráneo. En el 73 fundó The Cousteau Society para proteger la vida marina.
y la terrible pérdida de su hijo Philip en un accidente en 1979 solo sirvió para hacer su compromiso todavía más fuerte. Sus propias palabras son el resumen perfecto del viaje que fue su vida. Un ciclo que empezó con la curiosidad de conocer, que se transformó en la pasión de amar y que al final culminó en la responsabilidad de proteger. Ese era el legado que esperaba dejar. El impacto de Cousteau a día de hoy sigue siendo inmenso. No solo nos dio la tecnología para poder explorar, sino que también nos dio las imágenes y las historias para que aprendiéramos a amar lo que estábamos viendo. Si lo pensamos, su legado se apoya en 3 grandes pilares. En tecnología, el Aqualung, que nos abrió las puertas del océano. En los medios, fue un pionero absoluto, nos mostró un mundo que ni sabíamos que existía. Y en conservación, se convirtió en una de las voces más potentes del planeta en defensa de la vida marina. Cousteau nos abrió los ojos a un reino de una belleza casi alienígena, pero también nos alertó de lo increíblemente frágil que es. Y la pregunta que su vida nos deja flotando sigue resonando hoy con más fuerza que nunca. Ahora que lo conocemos, ahora que lo hemos visto, ¿qué vamos a hacer para protegerlo? Y podemos terminar con este pensamiento, porque más allá de la ciencia, de la tecnología y del activismo, Cousteau encontró en el océano algo mucho más profundo, casi espiritual, una paz que no depende del tiempo. Y esa sensación, esa paz, fue lo que compartió con el mundo, esperando que también pudiéramos encontrarla, y sobre todo, que aprendiéramos a preservarla.